Muy buenas tardes, soy Viviana Torres y en nombre de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, quiero darles la bienvenida a la tercera edición del Congreso Internacional Tecnologías para la Conservación del Medio Ambiente. Este evento se realiza con el objetivo de compartir experiencias exitosas para el desarrollo sostenible y contribuir a la generación de nuevas propuestas que beneficien a la sociedad. Este congreso se realizará hoy y mañana, y en esta primera sesión nos acompañan Juan Carlos Borrero, científico ambientalista y miembro de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia; Tania Peña, especialista en Ciencia y Tecnología Ambiental del CONCITEC; y Juan Pablo Gómez, docente e investigador de la UTP. Muchas gracias a todos ustedes por sumarse a esta iniciativa y por compartir sus importantes aportes. Gracias y bienvenidos a esta primera sesión, que estoy segura va a ser muy enriquecedora. Asimismo, quiero agradecer a todas las personas que ya se están conectando a esta sesión y nos están acompañando de manera virtual en este espacio que nos dejará valiosos aprendizajes. Y para dar inicio a este primer día del Congreso, quiero presentar a Alma Valente. Ella es investigadora de la Universidad Tecnológica del Perú, de la UTP, quien será la moderadora de este Congreso. Alma, bienvenida tú también y muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, Viviana. Sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Alma, gracias. Gracias. Gracias, Viviana. Bienvenidos, bienvenidas todas a este tercer congreso denominado Tecnologías para la Conservación del Medio Ambiente, el cual es organizado, por supuesto, por la Universidad Tecnológica del Perú. Debo hacer mención que durante las diferentes exposiciones va a ser posible que hagamos llegar nuestras preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas de Zoom que aparece en el menú de abajo. Esperamos que haya una asidua participación de todos. Ahora, para la primera presentación, vamos a tener la presencia de, como ya lo mencionó Vivi, de Juan Carlos Borrero Plaza, con la sesión Reprogramando el Cambio Climático. Acerca de Juan Carlos voy a mencionar lo siguiente. Juan Carlos es investigador, científico ambientalista, es miembro ACAC, es decir, de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia. Ganó el Challenge H2O Global, es reconocido como el mejor científico innovador de Colombia, presentó sus teorías en el Congreso Mundial del Agua en España, ha sido ganador del segundo premio en el reto ambiental RELEX de Inglaterra, el cual es el más importante de Europa. Además, Juan Carlos Borrero Plaza es Premio Nacional al Mérito Científico en Colombia y Medalla al Gran Mérito en Estados Unidos de América. Fue postulado al Premio Príncipe de Asturias por Colciencias y el Congreso de Colombia. Nos da muchísimo gusto presentar a Juan Carlos, quien tiene su tiempo. Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Muy agradecido a la UTP y muy agradecido con todos los asistentes. Voy a tratar de ser muy dinámico en la presentación. Va a hablar sobre tecnologías, pero la manera en cómo nosotros percibimos el planeta para desarrollar nuevas tecnologías que creemos hoy podrán significar un cambio fundamental en la manera de hacer las cosas para tratar de mitigar de alguna manera el cambio climático. Entonces vamos con la presentación. Ok. Nuestro proyecto son tecnologías para contrarrestar el cambio climático. Son tecnologías disruptoras y algunas de ellas patentadas recientemente en los Estados Unidos. Nosotros creemos que estamos en Sudamérica en el mejor lugar del mundo para desarrollar temas biodiversos, porque además poseemos el mejor clima del mundo. Independiente de que estemos afectados por algunos fenómenos, como vemos en esta diapositiva, no vamos a estar congelados durante 4 meses. Nuestra capacidad climática es mucho mayor a la de todos los países septentrionales y tampoco vamos a estar incendiados como muchos países australes. Aquí podemos tener la mayor relación de patrimonio ambiental del planeta, la mayor oportunidad de agricultura natural del planeta
y la mayor opción de ecoinnovación. Efectivamente, como estamos mencionando, tenemos un fenómeno recurrente que es el fenómeno del niño, y realmente nos sorprende ver cómo cada vez que viene este fenómeno o de niño o de niña, que es como si el ladrón se entrara cada 2 años a tu casa, todavía no estemos preparados para atenuar de alguna manera un fenómeno tan fuerte como este, existiendo hoy tecnologías que nos permiten, si bien es cierto, no detenerlo porque no podemos detener el globo, pero sí no ser tan vulnerables cuando el suceso ocurre. Este fenómeno, por supuesto, ocurre a lo largo de la costa, de nuestra costa pacífica, e impacta desde el Centroamérica hasta Chile, pero mayormente impacta a los países de Colombia, Ecuador y Perú. Vamos a tener también inundaciones. Creemos que hay 2 variables que van a hacer incrementar el nivel del mar. Uno es la dilatación térmica, que antes no se había estudiado, porque se pensaba que no había dilatación sino cuando se congelaba, pero hoy la materia orgánica y todo lo que hay dentro del mar nos ha hecho reevaluar esta teoría, y la temperatura está haciendo dilatación térmica aunado al derretimiento de los polos. Pero efectivamente estamos en una llanura de inundación y debemos entender y saber que estamos en esta posición y que este fenómeno va a ser recurrente en toda la historia en que estemos pisando este planeta, y como tal debemos aprovisionarnos de tecnologías y de estudios para mitigar su impacto. También igual consideramos que se tiene que reevaluar la temática de los libros de ingeniería forestal, que están trayendo una arquitectura de bosques que pertenecen a países septentrionales y australes, que no tienen nada que ver con los países que están dentro del cordón intertropical como es Perú, con una geometría muy distinta a esta, que es la que estamos viendo aquí, que es un triángulo cónico hacia arriba, cuando la reforestación que deberíamos tener es una geometría totalmente distinta. Recordemos que nuestro ciclo hidrológico depende de macro y microciclos. Los microciclos de los países septentrionales están totalmente ligados a los ciclos glaciales. La nieve llega, se coloca sobre los pinos, ellos tienen esta forma para sostenerla y después se va derritiendo levemente y obtienen el agua. Nosotros, al contrario, dependemos de un ciclo pluvial donde necesitamos árboles tipo sombrilla que eviten la fuerte presión del agua en las lluvias, erosionando el suelo y eliminando una microbiología que luego nos va a generar núcleos de condensación que van a ser los que permiten regular nuestro ciclo hidrológico. Este debería ser parte de nuestro bosque. Obviamente hay diferentes tipos de bosque dentro del mismo entorno tropical. Una relación adecuada con las comunidades indígenas nos va a permitir tener una interacción muy valiosa sobre el conocimiento ancestral, que es absolutamente precioso, y hacerlo compatible con lo que hemos descubierto en la ciencia, y así lo hemos logrado. Por ejemplo, en una intervención que hicimos en Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, logramos evitar que los indígenas que habitaban esta región dejaran de incendiar la sierra, porque atribuían el incendio a una mayor capacidad de regeneración de la selva, y en realidad ahora vamos a explicar que los rayos nos aportan otro tipo de nutrientes al suelo y que no es el incendio sino la presencia del rayo como tal el que hace que sea con más clorofila y mucho más verde. Hemos descubierto en todos nuestros desarrollos tecnológicos que la sombra de transición entre una idea y un proyecto definitivo a veces tarda muchos años, y hoy realmente no tenemos tanto tiempo para emprender proyectos para desarrollar tecnologías que mitiguen el cambio climático. Es decir, aquí podemos percibir fácilmente que estamos utilizando un rolling paper, un papelito que se consume muchísimo cuando lo pudiéramos utilizar directamente en un foam, pero nos demoramos en pensar y adaptarnos a esa tecnología, y esa sombra de transición o ese eclipse que ocurre está haciendo que cada año sea valioso para no entrar a un punto de inflexión.
En ese sentido, hemos pensado que se pueden desarrollar tecnologías tales como generar que todos los productos, eliminar los plásticos de rotación en el consumo del mercado doméstico y solo tener esos plásticos o envases en la casa y solo desarrollar productos concentrados, hiperconcentrados, que en una sola franja, en una tira, quepan en la cartera y simplemente se puedan disolver en agua y evitar casi el 90% del consumo de plástico del planeta. Nosotros ya tenemos tecnologías desarrolladas en Colombia, en Lubriston, que permiten hiperconcentrar limpiadores 100% naturales y que en su casa se disuelvan en las botellas y de esta manera evitar el consumo de las botellas. Estos empaques son biodegradables que contienen este producto y eliminamos entonces de la canasta familiar una cantidad de productos que generalmente ocupan mucho espacio en plástico y que contaminan el planeta. Igualmente, como lo comenté ahora, también hemos desarrollado tecnologías para limpieza que son 100% naturales y biodegradables y que evitan el consumo del cloro. El cloro, si bien es cierto, es una molécula que le ha hecho mucho provecho al planeta, pues hoy en día le está haciendo muchísimo daño porque una molécula de cloro tiene la capacidad de destruir más de 1 millón de moléculas de ozono, que el ozono es tan necesario para la protección de la microbiología del planeta. Además de estas tecnologías de limpieza, hemos generado un producto para la limpieza de derrames de hidrocarburos que actúa supremamente rápido. En un término de 48 horas, un espejo que estaba con una película, una destrana de derrame de hidrocarburo de más o menos 1 centímetro, queda como la imagen de abajo, literalmente limpio. Hay demasiada microbiología en el mar dispuesta a comerse ese crudo, pero si ese crudo no es desmolecularizado, es decir, no se desestructura y no se microfragmenta, va a generar anopsia. El producto hace una defragmentación microscópica de los hidrocarburos y deja los alifáticos y deja los alquitranes en disposición para que la microbiología del océano se haga cargo de esto. Lo ha hecho muchas veces, pero hoy los volúmenes de derrame son tan grandes que tenemos que ayudarla con este tipo de productos. Igualmente, hemos estudiado la manera de generar hidrógeno biológico. Creemos que nuestros países, los que estamos enmarcados en el cordón intertropical, podrán hacer lagunas de generación de hidrógenos por fotobiólisis. Ya tenemos una sonda microbiológica que es capaz de detectar bacterias productoras de hidrógeno y esto en un futuro muy cercano será parte de una tecnología corriente que pensamos implementar en Sudamérica. ¿Con qué objeto? El objeto es alimentar las hidrogenadoras, que las máquinas que van a generar energía para los vehículos eléctricos se puedan alimentar las celdas PEM, celdas de intercambio de protones, con hidrógeno biológico y así hacer un ciclo muy verde. Esto porque ya estamos adentrados en una era de movilidad electromotriz y seguramente no tenemos por qué quedarnos rezagados siendo suramericanos cuando casi que todo el planeta ha entrado a la misma onda en el mismo tiempo. No es como cuando se desarrolló el primer motor de combustión, que la tecnología nos superaba miles de veces, ni siquiera estábamos poblados y no teníamos cómo desarrollarnos. Hoy podemos competir a igual nivel con los países desarrollados para montar nuestra movilidad electromotriz. Hace pocos años descubrimos una tecnología para generar energía en ríos sin pendientes. Descubrimos que los ríos, cuando dejan las montañas, se van por los valles demasiado rápido sin tener una pendiente y sin embargo el agua se desplaza. Esto lo hicimos en un estudio con la Universidad del Valle y descubrimos una nueva característica del agua, que es una cinética másica inercial y que hace que ríos sin ninguna pendiente avancen 1 kilómetro, no son impulsados, pero que desagüen en los mares, aún incluso con pendientes positivas. Desarrollamos esta máquina con el fin de aprovechar esa cinética másica inercial y unido a un generador PEM de bajas revoluciones, poder producir energía y montar estos equipos en grandes ríos, que yo creo que podría ser una solución importante.
Igualmente, estamos a portas el próximo año, yo creo que hacia el mes de febrero y marzo, de entregar a la sociedad tecnológica un amplificador de corriente con volantas hidrocinéticas. Es decir, podemos coger la generación de energía, bien sea matriz, las generaciones de energía matriz hoy se consideran la hidráulica, la producida por los hidrocarburos y la producida por el gas. Esas son las energías de base, y las alternativas son las que entran a complementar estas energías matrices. Quiero hacer claridad en un concepto. Energía alternativa no quiere decir que sea una alternativa contra las energías matrices, sino que puede alternar con las energías matrices, y creemos que van a ser muy funcionales. El potencial energético alternativo de Perú es inconmensurable. Yo estuve en toda la costa pacífica, desde Hilo, Tacna, Moquegua, recorriendo todo este desierto, y el potencial lumínico y eólico es impresionante, y aunado a este amplificador de volanta hidrocinética, yo pienso que podría ser un proveedor de energía no solo para Sudamérica, sino para un país que va a demandar más de 10 terabytes de energía en la movilidad electromotriz como es Estados Unidos. Hay que pensar en la unión de países, una red que conecte energía, porque toda esta energía que se puede producir es verde y absolutamente cero huella de carbono. Este es el generador PEN hidrocinético. Como les digo, la patente ya se presentó, están en curso unas pruebas y ensayos, y esperamos que en el primer trimestre podamos tener una pantalla tecnológica de este proyecto. ¿Esto qué nos va a permitir, aunado a la energía eólica y solar, tener sistemas muy eficientes para generar toda la energía que se necesita en el consumo de una casa o una vivienda? Y por qué no llevarla a las poblaciones rurales y más dispersas. Nosotros ya tenemos en una península de Colombia que se llama La Guajira más de 40 equipos desalinizando agua que no utilizan energía sino el viento, con una tecnología que es la migración iónica a membranas, que logran separar las sales del agua, y de esta manera obtener de agua salobre agua potable con muy baja energía, tal vez solo utilizando el viento para pasarla, o utilizando energía eólica o solar aunada al generador hidrocinético, y podríamos amplificar esto para plantas muy grandes. Estas son nuestras plantas instaladas en La Guajira. Esta depende de paneles solares, pero igual, el agua en La Guajira es totalmente salada, y perforamos un pozo, sacamos agua salobre, la almacenamos, la desalinizamos y la entregamos a las comunidades, y tratamos de cambiar este rostro que están viendo, que salió en la portada de una revista de Estados Unidos llamada Discover Magazine, que hizo un artículo sobre nuestro trabajo, por rostros más alegres, de niños más bellos, pudiendo tomar agua potable. Yo pienso que el agua no tiene que ser jamás un negocio, sino una posibilidad tecnológica de llegar a los lugares más extremos del planeta, cuando hoy todas las tecnologías están disponibles para ello. Igual diseñamos acueductos de forma vertical. Nosotros creemos que los países nuestros países no pueden dejar de tener agua porque llega el invierno y se inundan los acueductos, o porque llega el verano y no hay agua, cuando el nivel freático de países como Perú, incluso si es muy profundo, como ocurre en Arabia, se pueden extraer con bombas solares y hacer una desmineralización y obtener agua potable a cero costo de OPEX, porque todo queda incluido en el CAPEX. Esto nos permitirá también cambiar este modelo de educación que hoy se ve tanto en nuestros países de Centro y Suramérica, y llegar a este tipo de escuelas sostenibles que incluso se pueden hacer en contenedores para que no se pierda absolutamente nada en el transporte, y puedan llegar simplemente a las zonas más alejadas y tener tanta tecnología como la podría tener hoy una universidad. Estoy hablando de esta tecnología que está en esta imagen. Igualmente, creemos que las casas de campo de nuestros campesinos hoy se pueden lucrar y se pueden beneficiar de programas como creemos lo va a asumir el gobierno de Colombia, con tecnologías que nos permitan tener casas totalmente integrales, unidades agrícolas familiares que tengan un sistema energético que les permita tener
agua, que les permita tener pozos sépticos, que les permita tener riego, que les permita tener cultivo, que les permita tener una antena de televisión donde seguramente el Perú y Lima emitirán programas agrarios, pero que pueden llegar, y cultivar, por supuesto, lo necesario para tener una economía familiar, pero pertenecer a una gran cadena para poder generar economía sostenible y sustentable. Para esto, ¿qué necesitamos? Necesitamos pensar en grande. No podemos pensar que si estamos reforestando todos los días una superficie equivalente a 600 kilómetros cuadrados, vamos a solucionar el problema sembrando 100.000 árboles cuando lo que tenemos que sembrar son millones de árboles. Entonces nosotros proponemos mega invernaderos para hacer mega reforestaciones tropicales con plántulas que sean nativas, por supuesto, que no tengan modificación transgénica, pero que sí nos permitan una plantulación de altísima rotación para poder emprender uno de los proyectos más importantes del planeta en recuperación con sistema red de reforestación y lograr hacer una gran captura de carbono. No quiere decir que esto sea al corto plazo, pero pues igual la destrucción nos demoramos en hacerla un montón, tenemos que reconstruir y estar atentos un montón. Igualmente, trabajando con el Instituto Tecnión de Israel, con el cual hice la conferencia en el cumpleaños 60 número de Israel, se desarrolló tecnologías para hacer invernaderos en el desierto. Y obviamente cuando uno tiene un volumen de agua tan gigante como es el mar y tiene un desierto tan grande como es Tacna, Moquegua, Hilo, y en Colombia igual y en todos nuestros países igual, pues aprovechar las energías fotovoltaicas o eólicas o inerciadas también por sistemas regenerativos de energía, pues podemos producir invernaderos que produzcan agricultura totalmente natural y con energías renovables. Y hoy esto se está haciendo en países de Arabia, se hace en Israel, que es una roca. ¿Cómo no lo podremos hacer nosotros en países tropicales? Esto nos permitiría generar una agricultura de despensa y seguramente una agricultura de exportación con productos que demanda el mundo, que son productos 100% naturales. ¿En qué los diferencio de los orgánicos? En que aquí no utilizamos tantos elementos plásticos ni tantas computadoras para sobrevivir sobre una roca, sino que utilizamos menos elementos y más naturales que se pueden hacer en el trópico, porque obviamente tenemos un clima que lo permite. Y asociar todas estas estructuras, nosotros hemos denominado CADER, pero podemos asociar todas estas estructuras a megaproyectos para que sean sostenibles en el largo plazo. Finalmente, quiero comentarles, y hoy este congreso está siendo parte de una noticia importantísima para el mundo, y es que logramos desarrollar un equipo que genera fertilizantes atmosféricos, lo que hace que en realidad la dependencia de la urea de países que tienen la posesión porque tienen o el gas o el petróleo y tienen las petroquímicas y generen mucho dióxido de carbono atmosférico, hoy se reduce a tener una tecnología que emula la naturaleza. ¿Quién abona las selvas? ¿Quién abona los bosques durante millones de años? Pues obviamente lo ha hecho la naturaleza en sus ciclos. Hay que entender muy bien que la Tierra pertenece a ciclos y a sistemas, y nosotros logramos interpretar el ciclosistema. Hemos decidido no llamar más la Tierra un ecosistema, porque este término se ha vulgarizado. Hoy uno entra a un ecosistema de negocios, a un ecosistema de computadoras, cuando era una relación entre la naturaleza y los seres vivos, y creemos que la Tierra se interpreta más como un ciclosistema. Cuando logramos interpretar la Tierra como un ciclosistema, pudimos desarrollar todas estas tecnologías que se van a poner al servicio, por supuesto, de todas las comunidades y de todos los países. Incluso se le propone a universidades como la UTP acabar de hacer los desarrollos de los modelos comerciales, porque hay que hacer migración tecnológica. No todas las tecnologías que se desarrollan en un país sirven para otro país, y con esa migración tecnológica poder hacer una apertura de esta nueva economía de engranaje que va a permitir que el mundo goce de un mejor hábitat. Hemos desarrollado y diseñado ciudades sostenibles, creemos que se pueden hacer absolutamente bioclimáticas, y que ellas mismas en su entorno sean tan sostenibles y sustentables
que tengan su propia economía, su sistema de mercadeo, su sistema de salud y las plataformas de trabajo ofreciéndose como una mano de obra calificada y especializada a un país que emplea en China más de 119 millones de habitantes y que se pelea con ellos, y nosotros preparar propuestas, pero propuestas con mucha tecnología y con mucha lógica para que si vamos a construir naves de producción gigantes y proveer esta mano de obra a países que la necesitan, pues que sean beneficiadas las personas que en ella trabajan y tengan unos modelos de ciudad para Perú, que lo he llamado Perú, el país azul de Sudamérica, pueda tener ciudades sostenibles. Esto tendría naves, solo recibiríamos dentro de las naves ensilados y graneles, y haríamos toda la transformación en las naves. Se exporta lo que depende de estos países y se vive en ciudades muy confortables, con una calidad de vida que tiene que ser la adecuada para cualquier trabajador. Pensamos transformar con estas tecnologías, con la ayuda de las universidades como la UTP y seguramente otras que se asociarán y otros institutos, tratar de que haya un país en Sudamérica que hoy con la OCDE al frente puede liderar, que puede ser un país azul, atrayendo innovación social, atrayendo agricultura natural, tecnología, finanzas y haciendo parte de la despensa natural del mundo. Hoy hay tecnologías que nos permiten, por ejemplo, de las empresas de cemento capturar todo ese dióxido de carbono y volverlo parte del mismo cemento. Y tenemos relación con diferentes empresas de Alemania como Ipecycling, que convierten el dióxido de carbono que emiten sus chimeneas nuevamente en concreto, y creo que esto se puede aplicar en estos países. Igualmente, pues ya existe aquí, como están viendo, una tecnología que nos puede ayudar muchísimo para que la emisión, por ejemplo, de los ingenios que quieren producirnos bioetanol o etanol limpio, pero que sus fábricas generan más dióxido de carbono que lo que consume el carro, pues que podamos tener una huella de carbono mucho más completa, y seguramente así lo haremos. Finalmente, quisiera decirles que Perú, como país minero, debería emprender tecnologías de posminería ambiental. Esto daría mucho empleo, categorizaría a las empresas mineras de este país y haría lo que conocemos en Australia, en Inglaterra, en Canadá, que es donde estamos haciendo minería, después hacer unos proyectos ecológicos vitales y proactivos que permitan que el deterioro del medio ambiente no se dé por una explotación necesaria, pero que se debe hacer coordinada con el medio ambiente. En ese momento yo diría utilizar la palabra más sustentable que sostenible. La palabra sostenible es una economía que circula y circula, pero sustentable es la superficie que mantiene esa economía. Hoy, como en inglés sustainable y sustentable es lo mismo, han hablado de economía regenerativa, pero realmente es algo sustentable, algo que pueda sustentar la superficie. Nosotros, tanto como Perú, Ecuador y otros países del trópico, nos vemos afectadísimos por el fenómeno del niño y niña, pero hace 25 años hay un instituto en el FIMA que tiene doctorados y tiene maestrías para preparar y gerencias de río para preparar los países contra inundaciones y contra estos fenómenos. Me parece que alguna línea académica del Perú debería entrar en contacto. Ese contacto nosotros lo tenemos directo, y traer a nuestros países ese tipo de estudios y metodologías que, si bien es cierto no pueden parar un fenómeno de estos, sí lo pueden mitigar, y no utilizar el verbo mitigar como algo que se tiene que hacer permanentemente, sino prevenir que el fenómeno impacte y vulnere demasiado la sociedad donde va a impactar. Estamos muy cerca de un punto de inflexión, muy cerca de un punto de inflexión, pero creemos que podemos salir adelante. Ya aquí nosotros hicimos un neurograma. Realmente esto, cuando se observa unos 10 o 20 segundos, se graba muy fácilmente, los denominamos neurogramas, y ahí están los límites que ya se están rompiendo, los ciclos que contiene la Tierra en el cambio climático, la integridad de la biosfera ya se comprometió totalmente. Y finalmente me parece que esta gráfica hace una lectura rapidísima
de lo que es entrar de pronto a este punto de inflexión al que no quisiéramos llegar. Creemos que hay que hacer una disrupción de la nueva economía global, entender que la economía no debe arrastrar la sostenibilidad del planeta, totalmente al revés. La sostenibilidad del planeta debe permitir cierta economía y obviamente aquí nos volvemos unas potencias mundiales porque tenemos la mejor capacidad climática establecida en el planeta por la celda de Halley y la posición en que estamos, porque tenemos biotopos y ecosistemas, ciclosistemas que tienen unos biotopos y una biocenosis extraordinaria, tal vez la mayor megadiversidad del mundo, y obviamente podemos ser parte de ese engranaje de la economía mundial que le surta a los países del mundo mucho de lo que ellos necesitan, haciendo proyectos fractales que se puedan repetir, pero entendiendo que somos parte de un piñón, de una economía, y así seamos muy pequeños, si sacamos ese piñón de ese reloj, no va a funcionar. Hoy le estamos quitando millones de esos piñones y seguramente el planeta Tierra va a empezar a girar de otra manera. Me parece que hay que ecoengranar. Ecoengranar es lo que estamos haciendo hoy con el público, lo que estamos haciendo hoy con la UTP, lo que hacemos nosotros todos los días. Consideramos que hay gente pensando muy diferente, pero tenemos que sentir igual. Todos los engranajes y todos los sistemas mecánicos de un reloj son absolutamente diferentes, pero todos van destinados a marcar una hora. Eso es lo que tenemos que hacer, juntarnos para salvar el planeta. Nosotros vamos a poner al servicio de toda la academia, de todos los institutos y de todas las entidades privadas nuestras tecnologías, aportar nuestro grano de arena y creyendo que ecoengranando con Perú vamos a tener el primer planeta azul o de economía azul, por lo menos de Sudamérica. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por compartir todas estas ideas innovadoras y sin duda que nos dejan pensando, ¿no?, sobre todo lo que el ser humano hace y que deberíamos tomar decisiones al respecto, ser parte importante de este cambio, ¿no? Todavía vamos a esperar un poquito, Juan Carlos, para la ronda de preguntas. A continuación vamos a tener la participación de Tania Peña, pero al final sí vamos a poder emitir todas nuestras preguntas, ¿no? Vamos a tener ese espacio. De hecho, pueden estar aprovechando ahorita, ¿no?, para ir formulando esas preguntas y en el momento en que aperturemos ese espacio lo podamos conversar contigo. Gracias, Juan Carlos. A continuación, entonces, tenemos la participación de Tania Peña. Ella nos brindará alcances sobre la CTI para la conservación del medio ambiente. Tania es especialista en Ciencia y Tecnología Ambiental de la Subdirección de Ciencia, Tecnología y Talentos de la Dirección de Políticas y Programas de CTI del CONCITEC. Ella es bióloga con mención en hidrobiología y biología pesquera de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene un máster en ciencias con especialidad en ecología acuática tropical de la Universidad de Bremen, Alemania, y un PhD obtenido en el programa de posgrado de ecología, evolución y comportamiento de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos de América. Adelante, Tania, nos da mucho gusto recibirte. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Gracias por la invitación a la UTP. Por favor, me confirma que se puede ver la presentación. Sí, se está viendo, Tania, gracias. Genial, gracias. Entonces, el título de la presentación, como había mencionado, Alma, es la CTI para la conservación del ambiente. Voy a ver si puedo avanzar. Sí, el sistema, bueno, quiero enfocar un poquito sobre, primero, la parte de la gobernanza. Nosotros tenemos un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Ha salido el año pasado aprobada la ley 31250 que crea el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, SINACTI, y regula las funciones y la organización del CONCITEC. Esta ley todavía está por ser implementada, pero ya establece básicamente cómo se debe estructurar ese sistema.
tenemos una parte que conforma la definición estratégica de la orientación hacia la cual se dirige la ciencia, la tecnología y la innovación a través de una comisión multisectorial de CTI, la comisión consultiva de CTI, en donde participan expertos y profesionales de diferentes sectores, y el CONCITEC como órgano rector del final. También la ley establece la parte de la implementación. Aquí interviene nuestro adscrito, que es Prociencia, el Programa Nacional de Investigación y Estudios Avanzados, también ProInnovate, que es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, el INACAL, el INDECOPI y los programas nacionales que se creen en el marco de la Política Nacional de CTI. Y para la ejecución tenemos los organismos que serían, por ejemplo, las universidades, de acuerdo a la ley 3220, que es la ley universitaria, también las empresas y todas las que se dedican a actividades de CTI, los institutos públicos de investigación que están adscritos a los diferentes sectores, los centros de innovación productiva y transferencia tecnológica, los consorcios regionales y todas aquellas instituciones o personas naturales o jurídicas que realizan actividades de CTI. ¿Y qué documentos orientadores específicamente para la parte ambiental? Tenemos la Política Nacional del Ambiente, que es transversal. Ustedes deben saber la Política Nacional de CTI también, que es nuestra política rectora. La Política Nacional Antártica, de hecho nosotros participamos actualmente en la actualización de esta política. También hemos participado en la elaboración de la Agenda Nacional de Investigación Ambiental. Y otros documentos son el Plan Nacional de CTI, que nos dirigió hasta el año pasado, la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica y la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Y los espacios de articulación sectorial que incluye el sector ambiente, y donde se incluye también investigación y desarrollo tecnológico, es la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático, en el que el CONCITEC participa como organismo invitado, la Comisión Nacional de Diversidad Biológica, en el que es parte miembro del CONCITEC, la Comisión Multisectorial Técnica de la Gestión Integral de Plástico de un Solo Uso, la Comisión Nacional de Lucha contra la Desertificación y Sequía, la Comisión Multisectorial de Asesoramiento, la Ley Moratoria de ODMs y el Comité Científico Asesor del CERNAM. Entonces, existen diferentes espacios de articulación con los diferentes sectores para poder impulsar y promover la investigación y el desarrollo tecnológico ambiental. Enfocándonos más en lo que hacemos, en la parte de implementación, que les había mencionado nuestro órgano ejecutor, que es Prociencia, tenemos diferentes esquemas financieros que se reflejan en convocatorias que se hacen cada año sobre puntos específicos que queremos impulsar, ¿no? Se impulsa la investigación a través del instrumento de proyectos de investigación, que pueden tener diferentes orientaciones, los proyectos de innovación y transferencia tecnológica. También hay becas que se pueden llamar a convocatoria, los equipos, porque el CONCITEC tiene, ya sabemos que existe un déficit de equipamiento en nuestras instituciones dedicadas a CTI. Entonces, tenemos este tipo de instrumentos financieros para poder reforzar ese aspecto de nuestras instituciones del CIMAR. También se realizan movilizaciones de los investigadores para que realicen pasantías en otras instituciones, ya sean nacionales o internacionales, con grupos de investigación en laboratorios donde ellos puedan desarrollar capacidades específicas y que las puedan transferir una vez regresando al Perú. Movilizaciones también para participar en congresos, en eventos científicos, y también tenemos para realizar eventos
ciencia, tecnología e innovación, o también eventos de divulgación científica. Esos son los principales temas financieros que se tienen. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro sistema actualmente? Tenemos investigadores en ciencias ambientales. Actualmente tenemos 7.931 investigadores que están calificados y clasificados y registrados en nuestro Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica. Y de estos, 627 pertenecen al área de ciencias de la tierra y medio ambiental. Este es un estimado, a grosso modo, de todos los investigadores que hacen investigaciones relacionadas al tema ambiental. Tenemos un porcentaje de mujeres, que es el 26%, y de hombres, que es el 74%. Entonces todavía tenemos que disminuir estas brechas. Luego tenemos, de esos investigadores, el 58% tienen doctorado y el 26% tienen maestría. De estos investigadores en ciencias naturales. Y acá podemos ver cómo en el tercer lugar, que vemos aquí, los más de 600 investigadores, aquí podemos ver que las ciencias de la tierra y medioambientales están en tercer lugar. Lo que más se investiga en el Perú son temas en salud. Y lo segundo que más se investiga muy cerca, medio ambiente, y también muy relacionado al medio ambiente en algunas de las disciplinas, es las ciencias geológicas. Muchos investigadores en esas tres subáreas de la OSD. Y después de eso tenemos otras áreas, ¿no? Tenemos aquí. Pero estas son las tres que tienen mayor cantidad de investigadores. Adicionalmente, es importante también saber cómo está nuestra producción de conocimiento científico en el tema ambiental. ¿No? Actualmente, las publicaciones de ciencias ambientales es uno de los que más produce. Siempre las ciencias de la salud, como les he mencionado, tienen la mayor producción. Y actualmente el Perú ha acumulado más de 52.000 documentos que tienen esa afiliación peruana, que aparecen en la base de datos Scopus, y tienen alrededor de 4.145 en el área de ciencias ambientales. Acá podemos ver, en el lado derecho, el total de publicaciones, cómo ha ido en los últimos casi 20 años. Al inicio vemos cómo estos números eran bastante bajos, pero en los últimos años ha ido incrementando, ¿no? Vemos este incremento incluso exponencial, más allá del 2015. Y este último año, este bajón, es realmente porque todavía no se tienen todas las publicaciones que deben salir en el 2022. Pero vemos que nuestra producción de conocimiento en la parte ambiental está incrementando casi exponencialmente en los últimos, digamos, uno de los últimos 7 años, que podría coincidir incluso con la aprobación de la ley universitaria, ¿no? Aquí se tendría que hacer un análisis más fino, pero sí podemos ver esa tendencia en los últimos años. Y nuestra colaboración mayor se da con los países de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, España y Francia. Y esa es nuestra mayor colaboración internacional. ¿Qué hay de las universidades que más publican en el tema ambiental? Pues las primeras 3 son la Católica, la San Marcos y la Morelia, la Agraria. Aquí vemos que todas tienen esta tendencia casi, bueno, a incrementar en los últimos 7 años, ¿no? Y qué es lo que acumula en el total de publicaciones. Vemos que sí hay un esfuerzo de nuestros investigadores, hay más incentivos para que estos investigadores se dediquen a producir conocimiento y a producir tecnologías. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo el CONCITEC en estos años? Bueno, el CONCITEC ha invertido en la generación de conocimiento, en la generación de tecnologías. Hemos
hemos subvencionado proyectos de I+D+I en temas ambientales en los últimos años. Este es un recuento desde el 2017 hasta el año pasado, que se han invertido alrededor de 60 millones de soles en 78 proyectos de I+D+I en el sector ambiente. El sector ambiente es una temática muy importante para el CONCITEC. Y tenemos también que de estos proyectos el 29% fueron mujeres, como decimos, como investigadores principales. Como decimos, se tiene que reducir esa brecha. De hecho, cuando en las convocatorias sí hay un porcentaje, se incentiva que haya más mujeres para que participen en los proyectos de investigación a través de bonificaciones en los puntajes de evaluación en los proyectos que han pasado la evaluación, ¿no? Con una nota probatoria. De estos proyectos, tenemos proyectos que han sido, la mayoría de proyectos de investigación aplicada, y tenemos 8 que han sido de innovación, que han enfocado más en el desarrollo de tecnologías y la transferencia de estas. Adicionalmente, en nuestros otros instrumentos financieros, nuestras otras convocatorias, se han subvencionado 32 investigadores incorporados en el tema ambiental, 45% de ellas mujeres. Se han promovido movilizaciones, 71 movilizaciones se han subvencionado, 11 eventos nacionales e internacionales, y también se han aprobado 5 proyectos con beneficios tributarios. Beneficios tributarios es la ley 3039 que favorece a que las empresas puedan invertir en I+D+I y que se les pueda revertir en sus impuestos, ¿no? Y eso, de esa forma se está promoviendo también la I+D+I en las empresas. Un ejemplo de lo que hemos estado promoviendo es los círculos de investigación en glaciares. Esto fue una alianza que se hizo, un esfuerzo que se hizo con nuestros pares en Reino Unido, que es el Natural Environment Research Council, uno de los consejos de investigación del Reino Unido. Y con ellos hicimos esta convocatoria para que nuestros investigadores trabajen con investigadores del Reino Unido, con investigadores británicos. Se aprobaron 6 círculos de investigación, todos ellos en la temática de glaciares, que fueron para investigar sobre el retroceso de glaciares, todo el impacto que se tiene a nivel por ejemplo, el deshielo en esas partes, en esas comunidades, en esos ecosistemas. Y además, ¿por qué era importante? Porque en el Perú se encuentran alrededor del 71% de glaciares tropicales en el mundo. Y además son fuente de agua para muchas poblaciones y para comunidades biológicas. Entonces tienen un gran impacto en nuestro ecosistema. Y es por eso que se hizo este esfuerzo. Los círculos de investigación actualmente todavía están en ejecución y ya se está obteniendo los resultados, y aquí se incentivó la participación de entidades de las regiones, porque precisamente los glaciares están en el Cusco, en Ancash, ¿no? Entonces se incentivó que participaran de todas maneras en esos círculos, hubiera una asociación con entidades de las regiones y también entidades públicas, y obviamente con la participación de una contraparte peruana.
¿no? Y tenemos mucha expectativa de todos los resultados que vamos a tener de este tipo de investigación. Cuanto al financiamiento, solamente en cuanto a proyectos de investigación en estos últimos años, como ustedes pueden ver, sí, todavía hay una mayor fortaleza de la región metropolitana, ¿no? De Lima, especialmente, pero sí se está trabajando en ello. El CONCITEC está tratando de que existan más investigaciones provenientes de las regiones, se están dando incentivos en cuanto incluso al puntaje o para que se formen asociaciones entre grupos de investigación de Lima con zonas de otras regiones para que se puedan fortalecer las capacidades. El año pasado lo que se subvencionó fueron 8 proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y los principales temas de estos proyectos han sido bioremediación, un observatorio marino costero, biofertilización, machine learning aplicado a temas ambiental, temas de forestal maderable, recarga de vehículos eléctricos. O sea, los temas, estos son temas diversos, ¿no? Pero que sí están relacionados a la conservación del medio ambiente y también al desarrollo de nuevas tecnologías. Y finalmente lo que quiero mencionar es que nosotros tuvimos una primera fase de del proyecto de fortalecimiento de nuestro sistema nacional, que fue un préstamo que se realizó también con el Banco Mundial. Y actualmente tenemos una segunda fase en la que pensamos desarrollar más capacidades para la generación de conocimiento, fortalecer nuestro capital humano, fortalecer nuestros programas de posgrado, fortalecer las alianzas entre la triple hélice, ¿no? Academia, empresa y gobierno, Estado, ¿no? Fortalecer nuestras infraestructuras del CPI. Y eso es lo que esperamos conseguir para esta segunda fase. Y de hecho, el tema ambiental está muy presente en las áreas estratégicas, por ejemplo, la adaptación y mitigación al cambio climático o la valoración de la biodiversidad, son temas muy importantes que son consideradas como áreas estratégicas. Bueno, eso, agradecerles nuevamente por la invitación y bueno, muchas gracias a todos y por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Tania. Sin duda que estamos recabando información muy importante en las diferentes ponencias que están realizando. Y bueno, sobre todo sobre estos alcances CTI, específicamente en materia de conservación del ambiente. Entendemos que tienes otras actividades por atender, entonces, bueno, te agradecemos la participación en esta primera parte del Congreso. Bien, continuando con las presentaciones, es el turno de Juan Pablo Gómez Montoya, quien nos compartirá detalles sobre el tema denominado Economía Circular de la Biomasa, basada en biorefinerías para producción de biogás y biofertilizantes a partir de residuos domiciliarios. Juan Pablo es ingeniero mecánico, magíster en ingeniería energética, doctor en ingeniería ambiental, cuenta también con postdoctorado en ingeniería mecánica por la Universidad de Antioquia, Colombia. Cuenta con 6 años de experiencia en el sector automotriz en la ensambladora de Renault Toyota, operaciones postventa Honda, y con más de 10 años de experiencia en investigación en motores de combustión interna. Bienvenido, Juan Pablo, sin duda también un tema que nos va a atrapar. Adelante, Juan Pablo. Bueno, lo primero pues es darle las gracias por la oportunidad de estar presente en el Congreso, de presentar mi trabajo de investigación. Pues para mí es muy importante poder en esta parte de mi investigación estar presentando estas investigaciones, ya que, como lo mencionabas, pues es un trabajo de mucho tiempo, con mi maestría, mi doctorado y mi postdoctorado. Siempre ha estado enfocado en investigación con
con motores de combustión interna para biogás, y actualmente con la UTP pues ya vengo continuando con la investigación, llevándola pues un poco más allá, creando un modelo de economía circular. Bueno, este modelo de economía circular está inspirado por un tipo de manejo de los residuos que hacen en mi país, en Colombia, exactamente en mi pueblo natal, en el Carmen de Iboral, en Antioquia, donde se hace la separación en fuente de la materia orgánica. Entonces de ahí pues nace esta idea desde hace muchos años para la utilización del biogás y ahora para proponer este modelo de economía circular. Entonces el modelo de economía circular lo que busca es la generación de electricidad a partir de los combustibles alternativos, ya que pues espera que los combustibles alternativos sean protagonistas de la matriz energética mundial para reducir la dependencia de los combustibles derivados del petróleo. Voy aquí a prender mi puntero. Ya. Entonces, con el uso de los combustibles alternativos se espera mitigar el efecto invernadero que ha causado el cambio climático. Entonces, hasta este punto llega pues mi investigación en Colombia, que fue presentando una metodología científica para estimar la exergia de los combustibles gaseosos en los motores de combustión interna. Y la exergia entendida no como algo diferente a la energía. La exergia se define como la capacidad máxima de producir trabajo de un combustible. Entonces lo que busca mi investigación es demostrar que el biogás es el combustible que mayor capacidad de producir trabajo puede tener, incluso mayor a lo que es el gas natural e incluso el combustible diésel o las gasolinas, lo que sin lugar a dudas pues es un gran desafío porque busco pues presentar un cambio de paradigma en el que se pretenda demostrar que el futuro realmente es para los combustibles alternativos y que lo que nos ha pasado hasta este momento es que hemos estado enfocados en diseñar motores para combustibles convencionales derivados del petróleo debido pues a que hemos tenido pues esa disponibilidad de esos combustibles. Ahora el futuro son los combustibles alternativos y lo que se busca es poder diseñar los motores para este tipo de combustibles. Entonces, después de que se solucione estos asuntos tecnológicos para los motores de combustión interna, la economía circular de la materia orgánica se define para poder explotar completamente los recursos. Entonces, ¿qué es la economía circular? La economía circular es una nueva tendencia para el manejo integral de los recursos naturales, que busca eliminar el concepto de basura o desperdicio. Básicamente está basada en unas estrategias que son economía colaborativa, reciclaje extremo total, remanufactura, reparación circular, diseño ecológico, economía funcional y biorefinerías usando la biomasa. Adicional a las ventajas que tiene la economía circular, pues también hay que entender que es un tema nuevo y que todavía pues tiene unos puntos de vista críticos debido a que todavía presenta unos límites difusos, las bases teóricas son poco claras y su implementación enfrenta dificultades estructurales, ¿cierto? Es un tema relativamente nuevo que todavía no se termina de desarrollar, pero la economía circular se describe como una combinación de actividades de reducción del uso de los recursos, reutilización y reciclaje, pero no se destaca que la economía circular requiera un cambio sistemático. Además, está más enfocada en el éxito económico con calidad ambiental, pero apenas se menciona la equidad social para futuras generaciones. Entonces, gracias pues a estas críticas, pues que esto es tomado de unos artículos científicos que estudian la economía circular, es que se presenta esta investigación, en la cual se pretende presentar el diseño conceptual de las biorefinerías usando la biomasa. Esas son las BV que aparecerán pues durante la presentación, para producir por biodigestión anaeróbica biofertilizantes y biogás y generando por cogeneración energía eléctrica y calor.
Entonces, el modelo de economía circular, como les decía, pues está basado en separación en fuente, es decir, que desde los hogares o desde los restaurantes o desde cualquier lugar de la ciudad donde se producen desechos sólidos, se haga la separación de la materia orgánica y de la materia inorgánica. La materia inorgánica, primero, pues se debe reciclar y de ahí se debe reutilizar, realmacenar y remanufacturar. Esto con la intención de reducir el uso de los recursos naturales. Y la parte de la materia inorgánica que no se pueda reciclar, pues irá a los rellenos sanitarios convencionales. Por otro lado, la materia orgánica municipal, que es como decir los desechos de las cocinas, de los alimentos y en general todo lo que se produce pues, en los hogares, este tipo de materia orgánica se puede separar a través de una programación logística de la recolección de los carros de la basura. Es decir, que unos días los carros de la basura pasan por la materia inorgánica y otros días pasan por la materia orgánica. La materia orgánica debe ir a unos lugares que son los considerados como las biorefinerías que usan la biomasa, o sea, los BV. En estos lugares, la materia orgánica se mezcla con agua y entran a unos biodigestores anaeróbicos. En estos biodigestores anaeróbicos se va a producir un biofertilizante, pero a la vez también se va a producir un biogás. Ese biogás se puede utilizar para generación de energía eléctrica o para la producción de calor en hornos. El sistema, como lo estoy presentando ahora, pues está estimando generación de energía eléctrica a través de unos motores. Adicionalmente, los biofertilizantes se pueden utilizar para el cuidado de árboles, de plantas o en la agricultura, con el propósito pues, de producir más alimentos y que esos alimentos a su vez produzcan más materia orgánica que alimentarían de nuevo el ciclo de la economía orgánica, pues al tener más alimentos podemos tener también más residuos orgánicos para entrar de nuevo al sistema. Ahora, por el aumento del cuidado de los árboles y de las plantas, pues vamos a tener mayor absorción del CO2 de la atmósfera y mayor producción de oxígeno, lo que va a aumentar el ciclo del carbono, o sea, va a aumentar la dinámica del ciclo de carbono para limpiar la atmósfera y así pues buscar que realmente se pueda reducir el efecto invernadero. Finalmente, el biogás utilizado, pues lo que busca es reducir el uso de los combustibles derivados del petróleo. Ahora, ¿cómo son estas plantas de estas biorefinerías que usan biomasa? Las BV, pues están compuestas por unos digestores, pues que son de un gran tamaño, son 5.400 metros cúbicos cada digestor anaeróbico. En total son 12 biodigestores, los cuales van a atender la materia orgánica producida por 1.8 millones de personas, ¿cierto? Entonces, la materia orgánica que llega a estos biodigestores empieza su proceso de descomposición y empieza el proceso de producción del biogás. El biogás luego va a un sistema de desulfurización y luego se almacena en un tanque de biogás donde entra el biogás que se producen de todos los digestores. Este biogás luego va a un compresor que lo lleva a un tanque secundario y de este tanque pues ya sí va a un motor de encendido provocado que tiene un generador para 2 megavatios de energía eléctrica. Estos tipos de motores pues son unos motores convencionales que son marca Caterpillar, que son de los más grandes del mercado, pero como les decía, pues mi investigación también va buscando en algún momento poder producir motores de biogás que sean más eficientes que estos convencionales. Estos todavía tienen una tecnología que no es la más adecuada para los motores, pero que para una potencia como esta pues funcionan muy bien. Entonces el modelo incluye este tipo de motores y un sistema de cogeneración para la producción de calor. Una planta de este tipo mensualmente puede procesar 20.000 toneladas de materia orgánica, produciendo diariamente 11.000 metros cúbicos de biogás
para generar 900 megavatios de energía eléctrica por mes y 6.440 toneladas de biofertilizantes. Entonces ahí el tema de los biofertilizantes es un tema también muy atractivo por el tema de la escasez mundial de fertilizantes. Ahora, el modelo para estimar el potencial de energía, lo voy a describir brevemente. Pues lo primero que se hace es que se toma el censo de la población de las 5 principales ciudades de Suramérica. Aquí, perdón, me equivoqué, de Suramérica. Se define un factor de 10.8 kilogramos de materia orgánica por persona por mes para estimar el potencial de recolección de materia orgánica. De ahí se establece que por cada 10 kilogramos de materia orgánica se pueden producir 0.10 metros cúbicos de biogás. El biogás tiene en promedio un poder calorífico de 6.8 kilovatios hora por metro cúbico. Entonces, ya con esta información podemos estimar cuánta energía podemos producir con el biogás. De esa energía, el 40% de la energía se puede convertir en energía eléctrica en un motor de combustión interna. Adicionalmente, la producción del biofertilizante se estima en un 33% de la materia orgánica que se procesa, y el precio por tonelada de esta materia orgánica, de este biofertilizante, es de $100 por tonelada. La energía térmica equivalente se estima recuperando un 20% del calor con un sistema de cogeneración, el cual se destinaría para secar el biofertilizante. El precio de la energía equivalente de la energía eléctrica Perdón, ¿me escuchan ahí? Tuve una pequeña interferencia. Sí, ok. Ya. El precio de la energía eléctrica entonces se estima dependiendo del precio de la generación por país, ¿cierto? Recuerden que voy a presentar los resultados de un estudio que se hace para Sudamérica. También entonces se estima la cantidad de plantas o de biorefinerías, cada una para producir 2 megavatios de energía eléctrica y 1 megavatio de calor. Finalmente se calculan las inversiones y se presentan los ahorros para estimar la tasa interna de retorno de la inversión. Bueno, entonces, de acuerdo a los resultados del modelo, tenemos que los países con mayor potencial de recolección de materia orgánica, pues en primer lugar está Brasil, debido pues a la población. Luego está Argentina, Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Uruguay y Paraguay. En cada caso, pues el potencial de recolección de la materia orgánica depende de la población en las 5 ciudades principales. En el caso de Perú, pues estamos hablando de por lo menos 160.000 toneladas por mes de materia orgánica que se podrían recolectar en las 5 ciudades principales, de las cuales se podrían estar produciendo aproximadamente 50.000 toneladas de materia orgánica. Y diariamente se podrían estar produciendo cerca de 90.000 metros cúbicos de biogás. Entonces, con esta cantidad de biofertilizante, se podría pensar en estimulación al campo, ¿cierto? A través del subsidio, para que familias puedan tener unos biofertilizantes que sean pagados por el Estado, y aproximadamente podríamos estar hablando de más de 100.000 familias que pueden recibir media tonelada de biofertilizante por año, en el caso de Perú. Que definitivamente pues eso sería una estrategia para mejorar la economía del campo que se ve pues tan golpeada por la situación actual, y que de alguna forma pues ayudaría también a la economía de las ciudades al poder tener alimentos más económicos.
Ahora, para la generación de energía eléctrica, entonces pues el orden también es proporcional a la población. Encontramos que el país con mayor potencial de generación de energía eléctrica es Brasil, con 13.160 megavatios hora por mes de energía eléctrica. Hablando, por ejemplo, del caso de Colombia y Perú, estamos hablando de valores muy parecidos, que son un poco más de 7.000 megavatios megavatios hora por mes. Para que se den una idea, esta más o menos es la energía eléctrica que consume el tren metropolitano de Lima. Entonces, si se implementara en Perú, este sistema de generación de energía eléctrica a partir de la biomasa, podríamos tener la energía suficiente para que el tren metropolitano se moviera de forma completamente sustentable por un combustible renovable. Para esto se necesitarían 8 plantas, 8 biorefinerías como las que les mencioné, o sea, cada una 8 motores y cada una de estas con 12 biodigestores. Entonces, pues ya estos son sistemas que son muy grandes y pues que son muy ambiciosos, pero que económicamente, tecnológicamente ya se podrían implementar. De Brasil requeriría 14 de estas plantas. Ahora, para que se tengan más o menos una idea del potencial del impacto ambiental, se estima que la energía eléctrica que se generaría con el biogás podría ser, para el caso de Brasil, equivalente a 9.326 toneladas métricas de CO2 por mes que se dejan de producir con algún otro combustible para la generación de esta cantidad de energía eléctrica. En el caso de Colombia y Perú, estamos hablando de más de 5.000 toneladas por mes. Esta curva negra nos muestra los CO2 equivalentes para la generación de energía eléctrica, y la gris lo que nos muestra son los datos para la generación de calor por el sistema de cogeneración. El cálculo global, si se implementara todos estos sistemas en Sudamérica, está hablando de más o menos 750.000 toneladas de CO2 por año, lo que ya pues se acerca al 1.000.000 de toneladas de CO2, que de acuerdo pues a las definiciones que se dan, ya esto contaría como una estrategia directa para la mitigación del cambio climático, ¿cierto? Al reducir las estrategias que se miden en millones de toneladas de CO2 por año son estrategias que realmente impactan directamente el efecto invernadero. Bueno, otra forma de entender el potencial del impacto ambiental es, si se implementa el sistema, es como si se dejaran de utilizar, en el caso de Perú, 11.600 galones, 11.600 barriles de petróleo o 490.000 galones de combustible de diésel, o lo que es equivalente a 565.000 galones de gasolina. Entonces, realmente pues estos valores realmente impactan y realmente podrían cambiar la economía de un país. Bueno, otra forma de ver el impacto es, si implementáramos este sistema, podríamos decir que con esta energía podríamos estar alimentando completamente con energía eléctrica verde más de 7.596 casas o 12.996 vehículos, en el caso pues de Perú. Para el caso de Brasil, pues podemos estar hablando de poder subsidiar más de 14.000 viviendas o más de 24.000 vehículos con energía completamente limpia.
Ahora, para la población, les decía, pues el caso de Brasil, pues estamos hablando de que entre las 5 ciudades principales tiene más o menos 26 millones de habitantes. Colombia y Perú pues tienen una cercanía de 14 millones de habitantes, aunque en Perú pues la mayor concentración está en la área metropolitana de Lima y el Callao, mientras que en Colombia pues las ciudades están un poco más dispersas, pero igual tienen una semejanza de población. Para estas podemos estar hablando de ahorros mensuales por la producción de energía eléctrica y por la producción del fertilizante de más de 6 millones de dólares. En el caso de Brasil se habla de un ahorro mensual de 11 millones de dólares mensuales. Entonces, esta tecnología es muy rentable. De hecho, pues se considera que el biogás es 10 veces más económico que el gas natural. Entonces, económicamente es un negocio muy rentable para cualquier país. Aquí, pues entonces, estaría como la síntesis de cuánto requeriría cada país para implementar el sistema. Entonces, Brasil requeriría invertir 106 millones de dólares y tendrían una tasa interna de retorno de la inversión del 71%. En el caso de Perú y de Colombia, pues son muy similares, entre 55 y 57 millones de dólares y con una tasa de retorno de la inversión del 71%. Y es una tasa de retorno de la inversión a 2 años, que para un proyecto de generación de energía eléctrica es supremamente bueno. Normalmente los proyectos de energía pues se estiman a 6 o 7 años. En 2 años ya estaría completamente librada la inversión y estaría ya dando ganancias por la implementación del sistema. Como les decía, pues hay países como Paraguay o Uruguay, pues que requieren menos inversión. Por ejemplo, Paraguay solamente requeriría una planta que está estimada en 6 millones de dólares. Bueno, entonces ahora como resultados y conclusiones, entonces tenemos que una biorefinería es igual a 12 biodigestores más un motor de 2 megavatios que puede atender a 1.8 millones de personas para una utilización equivalente de 650 toneladas de materia orgánica por día, lo que nos permitiría producir 11.000 metros cúbicos de biogás, con lo cual se podrían producir 900 megavatios de energía eléctrica mensuales. Y estos estimados nos permitirían una producción de 6.440 toneladas mensuales de biofertilizantes, los cuales costarían $644.000. Para esto se requieren unas inversiones que serían para el motor de 2 megavatios, $850.000, pues ya el motor instalado con impuestos acá pues localmente, 12 biodigestores de 5.400 metros cúbicos de 4.8 millones de dólares, el terreno y la infraestructura, 1.2 millones de dólares estimado, para un total de 6.85 millones de dólares por cada planta, por cada biorefinería, y en promedio con una tasa de retorno de la inversión del 69% para 2 años. Bueno, una de las conclusiones es que Brasil tiene el mayor potencial de generación de energía eléctrica utilizando el modelo de economía circular, con un estimado de 13.160 megavatios hora por mes, requiriendo 14 biorefinerías. Luego estaría Argentina, Colombia y Perú como los países con mayor potencial para implementar el modelo de economía circular. Adicionalmente, pues gracias a los resultados de esta investigación, pues se determinan unos factores que nos permiten hacer un estimado que dice, por cada 13 toneladas de materia orgánica que se procesen en estos sistemas, se evita consumir un barril de petróleo. Entonces, más o menos, este es como para que uno se haga la idea de cuánta materia orgánica se tiene que utilizar 13 toneladas
para ahorrarse un solo barril de petróleo. O lo que es lo mismo, por cada 270 kilogramos de materia orgánica se evitaría consumir un galón de gasolina, o por 311 kilogramos de materia orgánica, un galón de combustible diésel. También puede medirse con toneladas de carbón, estimando que por cada 55 toneladas de materia orgánica que se procesen en los biodigestores, se evitaría de consumir 1 tonelada de carbón. Bueno, les agradezco mucho por la atención y ya, si más adelante alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Juan Pablo. Sin duda que tu tema también ha despertado bastantes preguntas. Comenzaríamos con la primera ronda de preguntas. En la medida de las posibilidades, pues haremos todavía un par de rondas más. Entonces, para ello comenzaría, por favor, con Juan Carlos Borrero, si eres tan amable. Mira, la pregunta es la siguiente. Lima es una ciudad desierto, donde el agua es un recurso crítico para aplicar una reforestación. Según la evidencia científica, ¿a qué modelo de ciudad del mundo se podría apuntar y qué estrategias implicarían? Te agradezco mucho, Juan Carlos. Bueno, las condiciones de las ciudades desierto a nivel mundial se han tipificado básicamente en ciudades costeras, como lo tenemos en el Medio Oriente, y efectivamente estas ciudades del Medio Oriente consumen per cápita muchísima más agua de la que nosotros consumimos en ciudades que tienen afluentes permanentes, como ríos tan grandes como los nuestros de mi ciudad, que tiene 4 ríos. Yo vivo en la ciudad de Cali, y el consumo promedio habitante de día son 200 litros persona, mientras en Dubái el consumo son 1.400 litros persona, y no tienen una fuente de agua dulce. Entonces, ¿de dónde se provee? Por supuesto, se proveen de 2 fuentes. Una, ellos son grandes perforadores y perforan a algo que se denominan acuíferos geológicos. No son acuíferos de recarga por pluviosidad, sino que son acuíferos milenarios que han estado encapsulados y que se logran encontrar bajo ciertos estudios de geosismia y otros estudios más profundos a medida que van perforando, y ya se han encontrado pozos profundos que pueden surtir estas capitales por más de 100 años. Es decir, pensamos que entonces abatir un acuífero de estos pues es un daño ecosistémico. Yo pienso que prevalece la población. El acuífero a 2.000 o 3.000 metros de profundidad, digamos que no está representando en la biota y en el biome del planeta un efecto sistémico y cíclico, y que sí se puede extraer desde allí. Lo segundo, entonces, habría una gran posibilidad de hacer estos estudios más especializados que la geosismia, que nosotros conocemos tradicional, que a veces llega a los 200, 300 metros, porque para encontrar este tipo de acuíferos hay que bajar más allá de los 1.000 metros, y efectivamente eso se puede buscar. Lo segundo es que con las tecnologías que tenemos, en la posición en que está Lima, que tiene miles de millones de trillones de metros cúbicos al frente, que es el agua de mar, y teniendo hoy una fuente inagotable de energía como es la eólica y como es el mix energético que se puede hacer con solar, y teniendo tecnologías como las que nosotros desarrollamos que permiten desalinizar agua a muy baja presión, pues atender ciudades como Lima sería literalmente fácil y sería absolutamente sostenible, a los mismos costos que traer el agua o de un embalse. Y nosotros hicimos el ejercicio en un proyecto en el Urabá antioqueño de Colombia. Teníamos 4 propuestas en que consistían alguna en perforar pozos profundos, otra en extraer agua de mar. Este Urabá antioqueño nuestro es el lugar más fumigado del mundo, es una bananera y fumigan todos los días, entonces todos los acuíferos superficiales son envenenados, no podías. O hacer una represa a 280 kilómetros y traer una pipeline, una
una tubería bajo el agua o sobre la tierra y suministrarle a estas poblaciones, y nos encontramos con la propuesta de sacar agua al frente del mar, desalinizarla. Hay más de 185 capitales del mundo que se surten de estas aguas, digamos, salinas o seawater, y obviamente a unos costos altos. Y nosotros podríamos pensar que esto se puede hacer totalmente sostenible a los mismos costos de un efluente superficial y tener agua de una calidad excepcional, adicionándole algunos minerales que los sistemas de ósmosis le retiran para generar un agua balanceada y rica en minerales. Pero no es posible que una ciudad que tiene dos patrimonios naturales, que son el potencial energético alternativo y el segundo, miles de metros cúbicos y millones de metros cúbicos de agua al frente, llegue a padecer en su momento de sed. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, y nos dejas pensando todavía más. Por favor, a Juan Pablo Gómez, las siguientes preguntas, ¿no? de los colegas que nos están siguiendo en la transmisión. ¿Cómo estimo la cantidad de materia orgánica a utilizar por cada biodigestor para producir tanto a biofertilizantes como biogás? Y, bueno, asociada a esta pregunta, ¿el material orgánico se conseguiría de los mercados y restaurantes principalmente o de dónde lo podríamos obtener? Por favor, Juan Pablo. Sí, efectivamente la materia orgánica se puede obtener de los restaurantes, ¿cierto? De restaurantes o de las cocinas directamente de cada una de las viviendas. Como les decía, en mi pueblo, donde se hace esto en Colombia, que es un pueblo pequeño de 50.000 habitantes, es un pueblo que está cerca de Medellín, lo que se hace es que en cada casa tiene una caneca verde que fue suministrada por la administración municipal, o sea, por la alcaldía del municipio, en el que se le entrega a una familia y ellos ahí van recogiendo toda la materia orgánica, y 2 veces a la semana pasa el camión de la basura solo por la materia orgánica. Entonces, todo lo que son restaurantes, todo lo que son viviendas, todas tienen este tipo de canecas. Entonces, este tipo de programas empiezan con un programa de sensibilización y de educación, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema muy importante, porque hay que enseñarle a las personas a separar en fuente, ¿cierto? Y normalmente eso no se hace ni siquiera pues en las ciudades principales del mundo, o sea, ni siquiera en los países desarrollados se hace esa separación de la materia orgánica de la inorgánica, pero lo único es un sistema muy sencillo, como les decía, una caneca aparte y un programa de educación. Y entonces eso aplica para cualquier lugar donde se produzca la comida. Ahora, para estimar la materia orgánica, entonces yo utilicé información de una investigación en la que hacían ese análisis de cuánta materia orgánica producía cada persona. Entonces ese promedio de 10 kilogramos está relacionado con una investigación científica, y adicional yo tomé en cuenta la información de Colombia, donde también hacen pues la medición de cuánta materia orgánica producen los habitantes del municipio. De ahí entonces se calcula la cantidad de materia orgánica, y como esto es un sistema que fluye, ¿cierto? O sea, ese proceso de biodigestión tarda más o menos un mes, entonces cada uno tiene que hacer la cuenta de que a un tanque de 5.400 metros cúbicos mensualmente tiene que evacuar más o menos 2.000 metros cúbicos de materia orgánica. Entonces de ahí se hacen estos cálculos. Perfecto. Muchas gracias, Juan Pablo. Pasamos, bueno, lo que sería la segunda ronda de preguntas en ese orden, ¿no? Para darles el pase tanto a Juan Carlos como a ti, Juan Pablo. Las siguientes preguntas son para Juan Carlos Borrero. Muchas gracias, en principio, nos menciona aquí la persona, muchas gracias por la exposición, Juan Carlos. Es interesante el enfoque planteado de ciclo sistemas a nivel ambiental, social y económico.
En relación a la propuesta de ciclofijación de N2 en el suelo, la pregunta es, ¿cómo estiman la demanda energética de fijación de compuestos nitrogenados en el suelo, considerando que al planeta le toma mucha energía y tiempo para este proceso? Y bueno, asociado a ello, está un poco largo esto, el prototipo de generador electromecánico mostrado es capaz de capturar la energía mareomotriz o bajo qué condiciones puede trabajar. Muchas gracias. Bueno, vamos con la primera. Sí, el ciclo del nitrógeno del planeta es un ciclo demorado. Efectivamente, es el ciclo que ha fertilizado los bosques y las selvas y el fitoplancton de los océanos durante toda la historia de este planeta. Y precisamente la tecnología nos permite acelerar esos procesos cuando hacemos un modelo específicamente para que todo eso que ha hecho la naturaleza se pueda simplificar en un equipo que pueda emular esa producción y esa dispensación de nitrógeno que después tendrá que ser fijada por bacterias nitrificadoras, por el rizosoma, que es lo que está en el suelo, para fijar ese nitrógeno y que sea admisible hacia las plantas. El tema es que el sistema que hemos desarrollado es 100% eficiente, logra separar molecularmente las partículas, ionizarlas y dispensarlas vía cañones en el suelo, y hacer este proceso absolutamente rápido. Se dice que en el ciclo del carbono, yo mostré en una de mis diapositivas el ciclo del carbono. Un ciclo es un proceso que cumple una función y que vuelve y se repite. Es decir, hay un largo recorrido en ese mismo proceso. No es lo mismo que un sistema. Este es un ciclo, básicamente. Y ese ciclo tardaría cerca de 8 años en completarse si lo hiciera naturalmente la Tierra. Desde que pasa de la atmósfera, llega al subsuelo, hace todo el proceso de biologización y nuevamente vuelve a ser ciclado y vuelve y pasa eso, pues es muchísimo tiempo. La tecnología permite hacer esto en segundos, entonces digamos que ese tema tecnológicamente está superado. No, jamás vamos a superar la naturaleza. La naturaleza fija millones de toneladas de nitrógeno en el planeta y lo ha hecho de manera natural, sin antropoinducción, sin que nosotros hagamos antropoinducción. Pero así como hemos tenido la suficiente inteligencia, y me parece excelente el proyecto de mi paisano Juan Pablo, también colombiano, así como hemos tenido la inteligencia para generar residuos, para generar biomasas, para generar todo esto y poder en un ciclo volverlo parte de un sistema energético, nosotros también copiamos de la naturaleza el ciclo natural, lo aceleramos y lo hacemos parte de un ciclo de fertilización. Entonces digamos que eso queda inscrito en la misma tecnología desarrollada, y obviamente viene de un proceso de análisis de más de 4 años hasta que finalmente se logra una validación en el IFAIU y obviamente una patente registrada en los Estados Unidos. Creemos que, por supuesto, esto será del uso de todas las poblaciones en general. Por ejemplo, Perú tiene 2.100.000 pequeños agricultores, es decir, es un país de pequeñísimos fragmentaciones agrícolas, y obviamente también habrán grandes agricultores, pero tenemos que pensar en que, y así lo pienso yo, y es muy personal, yo pienso que la economía debe liderar 3 temas esenciales. Debe liderar la producción de alimentos, debe liderar la producción de agua y debe liderar la producción de aire. No puede ser posible que estemos negociando con la sed de los niños, con el hambre del planeta, cuando así como vemos científicos como la doctora, el doctor Juan Pablo, como vemos personas como nosotros, nuestro equipo desarrollando tecnologías,
para solucionar problemas ya, estas no se apliquen por ser tan disruptoras y sigamos con un modelo que está generando un cambio climático aceleradísimo. Entonces, en esa primera línea de pregunta, la misma tecnología responde por sí misma. Es una tecnología que acelera en segundos lo que en la naturaleza hace en años. No la fijación que sí es normal para ambas, para lo natural y para esta dispensación de nitrógeno, lo que hace la tierra, el lisosoma y las nitrificadoras, pues obviamente hay un proceso biológico que se hace pero en el mismo cultivo. La segunda pregunta va con el generador de energía, que creo que es el linear hydraulic, que es el que colocan los ríos. No, nosotros aquí para generar energía necesitamos una función de agua no bidireccional, sino totalmente direccional, que vaya en un sentido. El flujo de un río, los ríos, bueno, no conozco el primero que tenga, o sí, el Amazonas, cuando hay la avenida sobre la selva, se devuelve, pero digamos que la constante de todos los ríos del mundo es que tienen un flujo direccional, no bidireccional. Entonces, el sistema nuestro es para colocarlo en series en ríos que tienen una dirección. Lo otro sería pensar en energía maremotriz o ollas maremotrices, que también he visto eficientes. Conozco varias en el mar nórdico donde las olas son importantísimas, 2-3 metros para el funcionamiento de estas boyas maremotrices. También hay gusanos maremotrices, pero nuestro sistema es para aprovechar, por ejemplo, en nuestros países que tipifican un floodplain, una llanura de inundación, unos valles con unos ríos inmensos, capturar esa energía que está en forma horizontal y no de manera vertical. Excelente, muchas gracias por tus comentarios, Juan Carlos. Ahora, por favor, Juan Pablo, si nos apoyas con la siguiente pregunta. De las 8 plantas de biodigestores que podrían reemplazar el combustible del metropolitano, ¿qué área requeriría una de esas plantas y qué peligro potencial tendría de estar dentro de la ciudad? Gracias, Juan Pablo. Ya, realmente el peligro de estos sistemas de estar dentro de las ciudades es leve, porque son sistemas que trabajan a baja presión, ¿cierto? Los biodigestores trabajan solamente a unos cuantos milibares de presión, entonces, así como decir que van a haber problemas por explosiones, no, porque hay sistemas que controlan la presión y que son muy normales dentro de la industria. Entonces, no habría mucho riesgo por este tema de explosiones. Adicional, pues, el único sistema que estaría a alta presión es un tanque donde recoge toda la cantidad de biogás y no habría, pues, como mucho problema. Más o menos, cada tanque de estos biodigestores tiene un diámetro de 30 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, cada unidad, cada biorefinería de estas se estima que puede estar ubicándose en una hectárea, más que por el tamaño de los tanques, es por el manejo de la materia orgánica, ¿cierto? Entonces, se estima que por cada biorefinería se utilice una hectárea, que tampoco es mucho el espacio que se requiera. Listo, Juan Pablo, por ahí como que se bloqueó un poco, pero terminaste la respuesta, ¿verdad? Sí. Listo, pues gracias. Que no hay problema, que más o menos una hectárea por cada biorefinería. Correcto. Perfecto. Bueno, entraríamos a la tercera ronda de preguntas. Con esto iríamos cerrando la sesión y sin duda que los que estamos escuchando, ¿no? Los comentarios, las apreciaciones que ustedes tienen al respecto, nos dejan todavía mucho más que pensar y seguramente quienes están trabajando sobre estas líneas de investigación se llevan esto para poderlo conversar con sus grupos de trabajo, ¿no? y poderlo hacer resonar en esas investigaciones. La tercera ronda entonces comienza con la pregunta para Juan Carlos, por favor. Lima es una ciudad desierto
Déjame revisar, parece que esta pregunta ya está repetida. Esta pregunta está repetida por ahí, Fío, si me apoyas revisando, porque parece que sí, se volvió a filtrar esta. Bueno, pasamos con Juan Pablo, por favor, mientras revisamos las preguntas para Juan Carlos, y nos dice, interesante exposición, Juan Pablo, algunas consultas. ¿Cuáles son las principales limitaciones operativas que podrías considerar existen en la implementación de los biodigestores? Y al igual que la producción de H2 azul, ¿cómo se prevé la contaminación de metano en los biodigestores, que es un gas de efecto invernadero más riesgoso que el CO2? En ese mismo sentido, en la estimación económica, ¿se considera la conversión de energía continua a alterna o solo aplicaría para sistemas DC? Por favor, Juan Pablo, adelante. Bueno, los sistemas de producción de biogás realmente es una tecnología que es una tecnología muy madura. Es decir, ya se ha investigado mucho en los temas de producción de biogás. Empresas que hacen producción de biogás están por todo el mundo, ¿cierto? El tema del biogás es más complejo por su utilización, ¿cierto? El tema del biogás es más complejo porque por la composición química del biogás. El biogás normalmente está compuesto de un 60% de metano, un 40% de CO2, algo de vapor de agua y azufre, ¿cierto? Y ácido sulfúrico, pues que puede ser peligroso, y por eso se ponen unos sistemas pues para desulfurizar el biogás. El tema del biogás es que es considerado un combustible de baja calidad energética, ¿cierto? Entonces normalmente cuando se nos viene a la mente el tema del biogás, se piensa que es un combustible que si uno lo utiliza en una cocina para calentar agua, por ejemplo, el biogás se va a demorar mucho más en calentar la misma cantidad de agua que el tiempo que se requiere utilizando gas natural o GLP. Entonces, por ese lado, siempre se ha considerado el biogás como un combustible energéticamente pobre, ¿cierto? Incluso pues, se piensa que el biogás es un combustible pobre. Lo que sucede es que cuando se utiliza el biogás a alta presión, cuando se utiliza ya en un motor de combustión interna, la situación cambia. Entonces ahí es donde el estudio que yo he venido realizando se vuelve más interesante, porque resulta que el biogás para los motores de combustión interna tiene unas propiedades que pueden sacar, como les decía en la presentación, la exergía del combustible, pero para esto se deben utilizar el proceso de combustión a alta presión y con alta intensidad de turbulencia. Entonces, cuando se opera un motor en condiciones extremas, que es después ya el diseño que yo propongo en mi trabajo, que lo que busco es que se utilice el biogás en plantas diésel que tienen altas relaciones de compresión, que se modifiquen para funcionar con encendido provocado, que se mantenga la alta relación del motor diésel y que adicionalmente se modifiquen los pistones para que la intensidad de turbulencia sea más alta. En esas condiciones, cuando la presión y la intensidad de turbulencia es más alta, el biogás produce más trabajo que el gas natural o que el GLP. Entonces, ese fue el resultado de mi investigación el año pasado con el postdoctorado, y en este momento yo estoy trabajando en un proyecto con Prociencia, que ya es escalando el motor que yo había hecho en Colombia para hacer un nuevo motor acá con la UTP de mayor potencia, y lo que buscamos es que estas hipótesis se mantengan a mayor potencia. Entonces, si logramos demostrar que el biogás funciona mejor a alta potencia, entonces podemos demostrar que tiene mayor exergía que los otros combustibles. Nosotros lo venimos utilizando para generación de energía eléctrica, ¿cierto? En unas plantas electrogeneradoras, en grupos electrógenos, que son a 220 voltios, y
Y esto lo que queremos hacer es luego extrapolarlo a vehículos, ¿cierto? A poder empezar a desarrollar que se puedan utilizar en camionetas diésel o en camiones diésel que se conviertan a gas natural y a biogás. Ese es más o menos como el estimado, y ese es como el sentido que ahorita con la UTP queremos desarrollar. O sea, trabajar en la parte de producción de biogás junto con otros docentes que trabajan el tema de biogás, pero más en la utilización del biogás, que es el tema más difícil. O sea, como te decía, la parte de la producción ya es una parte que se ha estudiado más, pero el tema de la utilización es la parte más compleja. Entonces, en ese sentido, creo que es el que vamos a trabajar con la línea de investigación de la UTP. Excelente, qué bueno, Juan Pablo, que nos comentas al respecto. Y bueno, la pregunta con la que cerraríamos para Juan Carlos, por favor, sería la siguiente. Actualmente en España se está dando mucho interés a la consideración del patrimonio geológico como un registro de la historia del planeta. ¿Hasta qué punto considera que esto podría ser aplicable en nuestros países andinos? Gracias, Juan Carlos. Está cerrado su micrófono. Ok, qué pena. Gracias. Yo creo que la historia y la prehistoria y las culturas que tuvimos nosotros, la cultura incaica, la cultura maya, las culturas precolombinas, eran mucho más avanzadas, muchísimo más avanzadas que las culturas de los países del este, de Europa, de África. En realidad, cuando yo hice la investigación del sistema aerodesalinizador, era buscar una tecnología tan básica que prescindiera de tecnología. Aprendí algo con los rusos en Mensa, y es que la mejor tecnología es la que prescinde de ella. Es decir, la que menos se complica es la mejor tecnología. Y mi matriz de investigación para generar el proyecto de agua de La Guajira fue investigar en Egipto, en las culturas de los faraones, por qué no se enfermaban de gastroenteritis. Esto lo hice con el grupo CRIEX de la NASA de flujos hidráulicos. Luego investigar en Teotihuacán, en México, cómo purificaban el agua. Luego en Tikal, y luego entender cómo los incas lo hacían. Y realmente estábamos tan desarrollados que qué pesar que hicieron desaparecer no solo las culturas, sino la tecnología que tenían estas culturas. Entonces, para mí, considero que los hallazgos arqueológicos, la investigación arqueológica en todas sus áreas, la paleontología, la palineología, la arqueología, todos los estudios que tengan que ver con este libro cerrado que es la Tierra, y que cada metro que abres te encuentras con la historia del planeta y la historia, pueden haber hallazgos tan sorprendentes como el que yo hice. Yo me encontré unos iones en las tumbas de los faraones en Egipto, que las pinturas que uno ve dentro de la tumba de los faraones no tenían hongos, mohos y sales por más de 4.000 años. Entonces dije, ahí hay algo en estas pinturas que está haciendo que esto suceda. Y pedimos un permiso al Museo de Egipto para sacar medio centímetro, 5 milímetros cuadrados de una de estas pinturas. Las llevé a un laboratorio que se llama Magnolia Service en Estados Unidos, y nos encontramos unos iones manipulados magnéticamente que tienen la capacidad de repeler ciertos elementos, entre esos los biofilms, las películas de mohos, hongos y algún tipo de sales. Y reproduje esos iones, y en Colombia hicimos la primera máquina de dopaje iónico del mundo a membranas de desalinización. Cogimos esos iones, los reproducimos y los pasamos por migración iónica a unas membranas, y estas membranas jamás se contaminaron de biopelículas cuando desalinizan el agua, y ayudaron notablemente a la repulsión de las sales no por presión osmótica. Entonces,
Esto valió una patente y valió el segundo puesto compitiendo con la Universidad de Cambridge y premiados en el Salón Nobel en Estocolmo por una tecnología que realmente observamos de estas culturas que desaparecieron hace 4.000 años. Entonces, bienvenidas sean todas las investigaciones que se puedan hacer de una de las culturas más extendidas en el mundo, que fue la Inca, y con mayor tecnología. Ojo, hay que aprovecharse y aprovisionarse de estos conocimientos, ponerlos en un modelo científico para ver si son replicables, y creo que lograríamos unos avances, como lo digo yo en mi conferencia, que podrían reprogramar el futuro. Excelente, gracias Juan Carlos y gracias también a Juan Pablo. Sin duda ha sido una tarde muy enriquecedora para todos, escucharlos, sobre todo pues con la experiencia que ustedes tienen en el área, ¿no? En estos diferentes trabajos que han venido realizando, y apenas un pedacito, ¿no? En este conversatorio de aspectos ya muy específicos. De verdad les agradecemos mucho y bueno, con esto estamos cerrando entonces ya la ronda de preguntas. Mañana continuaremos con el Congreso y contaremos con la presencia de Andreas Braun, quien es investigador del Karlsruhe Institute of Technology en Alemania, con Juan José Milón, director del Instituto de Energías Renovables de la universidad, con Zaida Chávez, docente investigadora de la UTP también, y con Graciela Risco de Domínguez, nuestra rectora emérita. Muchas gracias a todos por asistir y ser parte de este panel. Muchas gracias también a todos los participantes. Los esperamos mañana para el segundo día de este congreso. Tengan todos muy buenas tardes.